La sesión. Ahí hasta ahora. ¿No tenemos quórum? Tenemos quórum, lo que no tenemos son 2/3. ¿Y 2/3 para qué necesitamos? Para tratar sobre tabla el estado suplente. Por secretaría se tomará asistencia a los señores diputados. Diputado Dami. Diputado Alderete. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Escos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cáceres. Diputado Cardoso. Diputada D'Angelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aidar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Y ahí dar 21. Se encuentran presentes, señor presidente, 21 diputados. Con la presencia de 21 señores diputados queda abierta la 18ª sesión ordinaria del 130 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al señor diputado José María Miser a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión realizada el pasado 4 de noviembre. Diputado Vesco tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para solicitar que se omita la lectura y se dé por aprobada. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. ¿Hay asentimiento? Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1. Expediente administrativo 6071. A sus antecedentes, expediente número 17.629. Diputado Zacarías. Secretario nos incorpore como asistente. Sí, así será, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Puntos desde el número 2 al 9 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Punto número 10, expediente administrativo 6924. Quedan enterados los señores diputados. Puntos desde el número 11 al 15 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Cardoso. Para solicitar copia de los puntos 2, 3, 6 y 8. Así se hará, diputado. Diputado Miser. Señor presidente, para solicitar copia de los puntos 3, 8 y 10. Así se hará, diputado.
Diputado Jodor. De comunicaciones oficiales el número 5 y el 6. Así se hará, señor diputado. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia de las comunicaciones oficiales identificadas con los números 2, 3, 4, 6 y 8. Así se hará, señor diputado. Diputado Mayer. Para solicitar copia de las comunicaciones oficiales de los puntos 2, 3 y 6. Así se hará, señor diputado. Diputado Esco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 3, 5 y 6 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. Diputado Bolsán. Solicito copia del punto 6. Diputada Aidar. Sí, para solicitar copia del punto 10. Diputado Jordán. De los puntos 2 y 8, señor presidente. Diputada Nogueira. Sí, señor presidente, gracias. Para solicitar copia por secretaría de los puntos 2, 3, 4, 6 y 8. Muchas gracias. Diputado Bettendorf. Señor presidente, es a efecto de solicitar copia de los puntos 3 y 6 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. Diputado Flores. Gracias, señor presidente, para solicitar copia de los puntos 2, 3 y 8. Así se hará, señor diputado. Diputado Alderete. Diputada Alderete, perdón. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia 1, 3, 5 y 6. Gracias. Así se hará. Sí, señor diputado Benedetti. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 6 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente, para solicitar que por secretaría se me remita copia de los puntos número 2 y 5 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. ¿Algún otro diputado? Proseguimos. Dictámenes de comisión. En el expediente número 16.483. Diputado Esco. Gracias, señor presidente, para solicitar que el expediente 16.483 vuelva a comisión. Se pone a consideración de los señores diputados para que el dictamen de comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura y Turismo y Deporte en el proyecto de ley venido en revisión porque se establece un régimen de promoción para el desarrollo turístico sustentable vuelva a comisión. Los que estén por la afirmativa, síganse expresando. Aprobado. Proyectos venidos a revisión. Expediente 17.063. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General. Proyectos de los señores diputados. Diputado Esco. Gracias, señor presidente, para solicitar que queden reservados los siguientes proyectos de resolución. Expediente 17.630, punto número 1, expediente 17.636, punto número 4 y 17.638, punto número 6, y que los proyectos de ley se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos de entrada. Muchas gracias. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Proyectos que han ingresado fuera de lista, acordados en labor parlamentaria. Proyecto de resolución, expediente 17.640, autor el señor diputado Zacarías Mayer, declarar de interés una exposición fotográfica con datos sobre la independencia de la República de Eslovenia. Tiene ingreso y se reserva en secretaría. Un proyecto de resolución, expediente 17.641, autor los diputados Argainker Flores, solicitando al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial la iniciativa de creación de una facultad de ciencias veterinarias. Tiene ingreso y queda reservado en secretaría. Proyecto de resolución, expediente 17.642, autora la señora diputada Nogueira. Declara de interés la gran final Entre Ríos rumbo a Misa Argentina. Tiene ingreso y se reserva en secretaría. Proyecto de resolución, aún sin número de expediente, de los señores diputados Kers y Busti, declarar de interés el programa La Calandria y el microcultural Entre Rianías. Proyecto de resolución, también sin número de expediente, autor y diputado Kers, declarar de interés la jornada Desafíos Ambientales luego de la reforma constitucional. Tiene ingreso y se reserva en secretaría.
Pedido de informes sobre la implementación del seguro provincial para las personas que no cuenten con obra social. Cuenta con las firmas reglamentarias y serán las comunicaciones correspondientes. También ingreso otro pedido de informes, que aún no tiene número de expediente, sobre el convenio particular con las empresas y condiciones que realizan el control de las fotomultas. Al contar con las firmas reglamentarias, se hacen las comunicaciones correspondientes. Ha tenido ingreso, sin número de expediente aún, un proyecto de resolución por el que se declara de interés legislativo la presentación del documento Bases para un sistema de audiencias y el libro Redex, presentado por el señor diputado Busti. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. Tiene ingreso el dictamen de las Comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el proyecto de ley expediente 16.996, por el cual se modifica la ley 7.296, orgánica de Fiscalía de Estado. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poder y Reglamento, en el proyecto de resolución, expediente 17.523, solicitando se instrumente en la localidad del Cimarrón el proyecto VAPA. Queda reservado en Secretaría. Ingresa y queda reservado en Secretaría el dictamen de la Comisión de Legislación General en el expediente 17.490, es un proyecto de ley aceptando la donación de un terreno ubicado en Concepción del Uruguay. Y tiene ingreso por último un proyecto presentado por la señora diputada Aidar, sin número de expediente todavía, por el cual se declara de interés el 10º Campeonato Mundial Juvenil de Softball Paraná 2012. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por la Ley Nacional 20.760 se ha instaurado el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, hecho que se basa en la conmemoración a la batalla de la Vuelta de Obligado, donde ese día de 1845 algo más de 1 millón de argentinos con profundo amor por su patria enfrentó a la armada más poderosa del mundo, hecho que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional. El propósito de los invasores ingleses y franceses era ingresar en el río Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en un lugar cercano a la Vuelta de Obligado. El sentido de esta conmemoración es contribuir al fortalecimiento del espíritu nacional de los argentinos y recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo para comprender que está en nuestras manos velar por nuestra soberanía todos los días, y cada uno de los que habitamos este territorio debe hacerlo desde el lugar que le corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes del día de la fecha. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el proyecto de ley expediente número 16.996, por el cual se modifica la ley número 7.296 y se reglamenta la Fiscalía de Estado como órgano de control de la Constitución provincial. Diputado Vesco, tiene palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo. Resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley expediente número 17.490, por el cual se acepta la donación de un terreno ubicado en Concepción del Uruguay con destino a la construcción de la Comisaría Cuarta. Diputado Vesco, tiene la palabra. En el mismo sentido, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos.
Los que estén por la afirmativa, síganse a expresarlo. Por favor, ¿se requiere la votación de los señores diputados? Afirmativo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución. Silencio, por favor, en la sala. Los que se quieran mantener en la sala, por favor, silencio. Expedientes número 17.630, 17.636, 17.638, 17.640, 17.641, 17.523, 17.642 y los ingresados fuera de lista que enumeró recientemente el señor prosecretario. Diputado Beco. Sí, señor presidente, para solicitar, tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, se vote en bloque su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Beco. Se requieren 2/3 de los votos. Los que tengo la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. De acuerdo al orden de la sesión que establece el reglamento, su artículo 120, prioridad de proyectos no votados, corresponde considerar, silencio por favor, considerar el dictamen de comisión para el que la sesión pasada se aprobó la moción de orden contemplada en el inciso séptimo del artículo 73. Se trata, señor presidente, del dictamen de comisión en el proyecto de ley expediente número 17.062, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de apropiación inmuebles ubicados en la isla del Puerto, departamento Uruguay, con destino a la obra Camino Costero Isleño. Diputado Flores. Presidente, los legisladores están al tanto que en la sesión pasada, por algunas dudas que existían con algunos legisladores, tomamos la decisión de que quedara en secretaría. Este proyecto ya había sido argumentado en la sesión pasada, por lo que solicito la aprobación del mismo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi. Gracias, señor presidente. Vamos a reiterar algunas de las razones que nos llevaron a manifestar nuestra oposición a la aprobación de este proyecto. Algo brevemente dijimos la sesión pasada, sentimos la obligación de dejar plasmados nuestros argumentos, porque en definitiva se trata de un proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un número considerable de inmuebles con una superficie importante, muchísimo más de la que la obra requiere, y en definitiva, más allá del proyecto en sí, un trámite de expropiación, está obviamente ligado a la obra para la que se requiere ahora, modificando el criterio original, esta expropiación total de los inmuebles privados de la isla del Puerto de Concepción del Uruguay. Entonces el análisis del proyecto en sí no puede desligarse del proyecto en cuestión, sobre el que hemos dicho algunas cosas y que queremos puntualizar algunas otras en este momento. En primer lugar, no podemos dejar de señalar que se ha tratado de parte del Poder Ejecutivo Provincial de un proceso inconsulto, absolutamente improvisado. Lo hemos calificado de caprichoso y reiteramos esa calificación, inconsistente desde el punto de vista urbano y ambiental, al menos tal cual está formulado en este momento, que prevé una inversión extraordinaria, 100 millones de pesos, a través de un crédito con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, con un programa de necesidades que no se planteó nunca en la ciudad con anterioridad, con una propuesta que ni siquiera fue planteada en ninguna plataforma electoral por quienes hoy gobiernan con absoluta legitimidad mi ciudad, Concepción del Uruguay, y la provincia. Y un programa de necesidades que por añadidura es absolutamente inadecuado
para las necesidades globales del borde costero de Concepción del Uruguay y para la isla del Puerto en particular. Porque se ha argumentado con razón de que los gobernantes no necesariamente tienen que consultar absolutamente todo. A veces los gobernantes tienen que tomar decisiones, esto es absolutamente cierto, pero estas decisiones tienen que estar avaladas por una legitimidad de origen y por una legitimidad de ejercicio, y uno podría pensar que esa legitimidad existiera si esta obra, aunque sea, hubiera sido planteada en alguna propuesta electoral. ¿Y cuáles son los argumentos que se han intentado utilizar para justificar esta iniciativa? Básicamente se han referido a tres aspectos: a que la ciudad de Concepción del Uruguay necesita recuperar su contacto con el río, porque tiene playas degradadas, porque no tiene costanera como tienen otras ciudades, con un borde costero eminentemente portuario, hoy poco utilizado lamentablemente porque por efecto de la falta de dragado del río Uruguay es un puerto que está prácticamente inactivo. El otro argumento es que, bueno, se ha pedido un crédito, y esto es verdad, hay un contrato firmado con una empresa que ganó un procedimiento licitatorio absolutamente inconveniente porque se convocó a licitar la construcción de la obra junto con el proyecto ejecutivo, una modalidad que puede ser propicia para obras viales, pero absolutamente desaconsejada para obras de urbanismo. Y entonces se dice, para decirlo en palabras muy simples, que o se toma este crédito o ese dinero se va para otra localidad. Y el otro argumento que se esgrime es que es la única manera que tiene la ciudad de volver a posicionarse como un recurso turístico basado en las playas de río. Y estos tres argumentos, si bien tienen algún punto en el que son o los podríamos aceptar como válidos, en realidad esconden numerosas falacias y lamentablemente han dado origen a un debate muy desordenado, muy maniqueo, del que yo quisiera apartarme porque no quiero colocarme ni en el apoyo acrítico ni en la oposición cerrada y absoluta, sino en una posición un poco más mesurada y un poco más crítica. Y entonces debemos decir que si es verdad que la ciudad de Concepción del Uruguay necesita recuperar el borde ribereño, eso se debe no solo a los factores que enumerábamos antes, sino a muchísimos otros. Podríamos, en honor a la brevedad, solamente mencionar algunos: la degradación del balneario Banco Pelay, por la falta de gestiones en ese sentido; la declaración del balneario Itapé, básicamente por la falta de tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad; la degradación de la Costanera Norte, para los que la conocieron en sus mejores épocas, creo que sobran las palabras; y la inaccesibilidad para el público del borde costero como producto de un proceso de ocupación que se ha ido dando con el tiempo y que hoy es absolutamente inconveniente. Por otro lado, el tercer argumento que se esgrime es peligroso porque es una especie de justificación de la degradación de los otros ámbitos y de las otras playas, y podría llevar a su absoluta decadencia. Bueno, ya que vamos a tener un nuevo frente costero y que vamos a tener nuevas playas, dejemos degradar las otras, podría aparecer como uno de los argumentos implícitos. Y entonces debemos decirlo lamentablemente, señor presidente, lo decimos con dolor: el Poder Ejecutivo Provincial ha avanzado en un proceso que sinceramente es un proceso decisorio que no ha podido ser más desafortunado. Ha habido falta de criterios de priorización de esta obra frente a otras necesidades que la ciudad tiene. Ha habido una falta de protagonismo del municipio en la génesis del proyecto. Ha habido una absoluta falta de desconexión entre las distintas oficinas del Poder Ejecutivo Provincial. Esto quedó evidenciado cuando la Secretaría de Ambiente reclamó que se revieran algunas cuestiones como la reformulación del estudio de impacto ambiental y la necesidad de la expropiación total de los terrenos privados de la isla, de la que ahora a través de este proyecto se hacen eco.
Esta absoluta desconexión incluso quedó evidenciada, o queda evidenciada, por el silencio de algunas reparticiones del Poder Ejecutivo respecto de esta iniciativa. Nos gustaría saber qué piensa, por ejemplo, el titular de la Secretaría de Planeamiento sobre esta cuestión. Su presencia estaba anunciada en la audiencia que se hizo. Diputado Artusi, el diputado Vesco le pide una interrupción, ¿se la concede? Sí, cómo no, con mucho gusto. Señor presidente, para aclarar que en el expediente está la determinación y el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y la sugerencia que fueron consideradas en el marco de los debates, de los distintos debates que se dieron en la Comisión de Legislación General. Por lo tanto, no es cierto que no se han involucrado los organismos del Estado y particularmente la Secretaría de Medio Ambiente. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ortiz, Tiene razón el diputado Vesco, quizá me expresé mal. No es que la Secretaría de Medio Ambiente no se ha involucrado. Lo que digo es que ha habido, en el proceso de elaboración del proyecto, una desconexión de las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Porque la sugerencia o las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente son a posteriori de la presentación del proyecto ya con un contrato firmado. Y de la Secretaría de Planeamiento, lamentablemente ese día, incluso hasta por los medios de comunicación, se anunció la visita a Concepción del Uruguay del arquitecto Federic y lamentablemente, sugestivamente, no pudimos contar con su presencia. Esto es muy importante, la falta de articulación con un plan de ordenamiento territorial y de uso del suelo del borde costero y con un plan integral de desarrollo urbano, del que lamentablemente la ciudad carece, la falta de participación ciudadana, la falta de información pública, la falta de análisis de costo-beneficio que justifiquen la inversión y el carácter de la obra, máxime cuando estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de pesos, falta de criterios de planificación para determinar el programa de necesidades, evaluando racionalmente distintas alternativas y no dejándole a los oferentes, a las empresas privadas que legítimamente y en su derecho se presentaron a licitar la construcción de una obra, pero también a proponer algunas cuestiones. En fin, en honor a la brevedad, señor presidente, voy a obviar muchísimos de los argumentos que podríamos seguir enumerando porque de alguna manera los hemos puesto de manifiesto en la sesión anterior o a través de medios de comunicación, pero lo concreto es que ha sido el propio Poder Ejecutivo Provincial, con sus errores y con su negativa a aceptarlos, el que se ha puesto a sí mismo palos en la rueda para avanzar en este sentido. Y entonces hoy nos encontramos frente a un camino muy difícil, porque la Secretaría de Medio Ambiente ha requerido la necesidad de expropiar la totalidad del territorio isleño y ha requerido la reformulación del estudio de impacto ambiental, y luego ha habido reuniones, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos, que ha solicitado que se convoque a un concurso nacional de ideas para la formulación de un plan de ordenamiento territorial del conjunto del borde costero, del borde ribereño de la ciudad, en el que se pueda eventualmente insertar de manera armónica un proyecto que dé respuesta a la necesidad o al objetivo de lograr un nuevo frente sobre el río Uruguay para la ciudad. Esta alternativa permitiría, y eventualmente revisando el programa de necesidades, solucionar buena parte de los problemas que hemos enumerado, pero en realidad, más allá de alguna foto y alguna nota en los medios de comunicación, no vemos señales claras respecto de compromisos del Poder Ejecutivo Provincial en este sentido, y tampoco vemos compromisos respecto de la necesidad de plasmar un adecuado plan de ordenamiento territorial y de regulación del uso del suelo que garantice en el territorio isleño la adecuada respuesta a la condición que tiene por ley esa isla, que es la de un área natural protegida. En fin, por este y por muchísimos argumentos que podríamos seguir enumerando, señor presidente, entendiendo que no están dadas las condiciones para el acompañamiento a este proyecto, es que no lo vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputada Ángela.
abundar más allá de lo que se ha dicho, además en la sesión anterior se trató este tema, pero quiero adelantar mi voto negativo porque, como dije anteriormente, seguramente si al diputado Flores lo hubiesen consultado sobre la prioridad de esta obra, hubiese elegido otro destino para estos 100 millones. Por eso voto en contra, porque seguramente, no seguramente, fue una obra no elegida por el pueblo de Concepción del Uruguay, no tiene nada que ver con su propuesta de desarrollo, y además porque, bueno, en un momento como el que vivimos, me parece que es una obra para una provincia distinta, para otro contexto, para otra época, y que esos 100 millones de pesos nos están haciendo falta para la salud, para la educación, para las cuestiones sociales, y bueno, por esto y por todos los motivos que se han esgrimido, adelanto mi voto negativo. Gracias, diputado. Diputado Flores. Señor presidente, simplemente para hacer 2 o 3 aclaraciones. Respecto a lo que decía el diputado Artusi de la falta de protagonismo del municipio, quiero aclarar de que el municipio ha sido quien ha convocado en las últimas reuniones, tanto al Colegio de Arquitectos, quien ha dado el aval para esta obra, y bien lo decía el diputado Artusi, para elaborar un concurso que tenga que ver con el plan de ordenamiento territorial. Se está elaborando la ordenanza para que justamente esto se pueda llevar a cabo a través de una ordenanza municipal como corresponde. En esa reunión se consensuó y también se avanzó con una próxima reunión que se va a llevar a cabo el día viernes con los asambleístas, que me lo ha informado el intendente, y con los biólogos que trabajaron y que trabajan en la Secretaría de Medio Ambiente para seguir debatiendo este tema, porque quiero dejar claro que hoy estamos aprobando una ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, es decir que el plan de manejo viene después, para lo cual, insisto, el día viernes a las 11 de la mañana estamos convocados a una reunión con los asambleístas y con la Subsecretaría de Medio Ambiente para avanzar en este plan de manejo que obviamente viene después de aprobado esta ley que declara utilidad pública y sujeto a apropiación los terrenos de la isla. Nada más, gracias. Y por lo expuesto ya ahora y anteriormente, solicito se pase a votación, señor presidente. Bueno, si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general. Recuerdo que se requieren los 2/3 de los votos por el artículo 81 de la Constitución Provincial. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Hay 18 votos sobre 25 presentes, así que están los 2/3. Resulta afirmativo. Se va a votar en particular, en consideración del artículo primero, aprobado. En consideración del artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar los proyectos por los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, el expediente número 16.996 se trata de un dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político y de Legislación General, por el cual se modifica la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado y se reglamenta otro instituto de la Constitución Provincial. En consideración. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la Fiscalía de Estado en el Derecho Público Provincial son el órgano de control de la legalidad administrativa y la defensa en juicio del Estado. El dictamen de la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales al que hemos arribado aborda este instituto ya existente, adecuando la Ley 7.296 al texto reformado del entonces artículo 139 de la Constitución Provincial, hoy artículo 209. Nuestros convencionales constituyentes diseñaron la Fiscalía de Estado dentro de la sesión de órganos autónomos de control que en su artículo 209 le encomienda al fiscal de Estado la defensa del patrimonio del Estado provincial. En lo atinente
a representación estatal en juicio mantiene la función como parte legítima en los juicios contenciosos administrativos. Del mismo modo, extiende ese carácter a los juicios de inconstitucionalidad y de modo similar al que tenía redactado, mantiene también a la Fiscalía de Estado como parte legítima en toda controversia judicial que se afecten intereses del Estado provincial. Respecto a la otra gran función que se le reconoce a este organismo, aparece el control preventivo de legalidad cuando difiere a la ley a dictarse la determinación de los casos en que el Poder Ejecutivo podrá requerirle opinión o dictamen. Además de la oportunidad que tendrá de ejercer el control preventivo de legalidad en los casos que se lo solicite el Poder Ejecutivo, en el segundo párrafo del artículo 209 le atribuye a la función de ejercer el control de legalidad de todos los actos del poder público. Le otorga legitimación activa para la promoción de la acción de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y cualquier acto que viole o contradiga una disposición de la Constitución provincial o nacional o cuando sean contrariados los intereses del Estado provincial. Además, esta norma le impone al fiscal de Estado el deber de informar antes del 31 de marzo de cada año el listado de juicios en trámite y su estado al gobernador y a la legislatura. En definitiva, en este proyecto queda plasmado el desafío por conseguir mayor presencia del máximo órgano de representación estatal en juicio y control de legalidad de la provincia y la autonomía funcional recientemente consagrada en la reforma de la Constitución. Esto entre los aspectos más destacados. Conforme al diseño plasmado en la Constitución reformada recientemente, evidentemente estamos fortaleciendo un organismo de representación estatal en juicio que ya no tendrá solo rango legal, sino constitucional, empeñados en el mejoramiento institucional a través de la modernización de los organismos, en este caso de control, siempre transitando por el camino de lograr los mayores consensos. Nuevamente, como siempre, en el marco de la reglamentación de toda la normativa emanada de la Constitución reformada, debo destacar el trabajo en ambas comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, y el trabajo a conciencia de todos los bloques que le integran en pos de dotar a nuestra provincia de más institucionalidad, mejor de defensa de los intereses del Estado y más eficiente control de la legalidad de la actividad gubernamental. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado López tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como ha dicho el diputado preopinante, miembro informante de la Comisión de Legislación General, nos encontramos nuevamente dando un paso más hacia la reglamentación de la nueva Constitución de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad lo hacemos reglamentando un órgano ya existente, como es el fiscal de Estado, que, como bien se dijo, fue incorporado dentro de los órganos autónomos de control en el artículo 209 de la nueva Constitución de la provincia. Quiero destacar, señor presidente, la labor llevada adelante en ambas comisiones por los diputados que la integran, por sus autoridades, quienes han permitido o han tenido la amplitud para que se realicen varias modificaciones importantes a criterio de este bloque, que planteaba la necesidad de reformar algunos artículos del proyecto presentado por el bloque de la mayoría.
luego de varias reuniones de comisión y inclusive de la decisión tomada antes de la última sesión de postergar su tratamiento a los efectos de lograr una mejor norma, hemos seguido trabajando y hemos logrado algunas modificaciones de importancia a las que me voy a referir. Pero antes quiero expresar mi opinión respecto de el control de legalidad de todos los actos del poder público que le acuerda al artículo 209 de la Constitución de la provincia en su párrafo segundo, porque entiendo que quizá no debería haber sido el fiscal de Estado, a mi criterio, quien debía promover las acciones de inconstitucionalidad que la Constitución, función que la Constitución le acuerda. Porque justamente debería ser él el que tendría que haber defendido al Estado de la provincia. Pero teniendo el texto constitucional que tenemos, se había planteado la necesidad de dejar establecido quiénes iban a defender la validez del acto impugnado, llegado al caso por el fiscal de Estado. Allí, señor presidente, habíamos tenido distintos criterios. Había un criterio de el bloque de la mayoría de hacer una enunciación taxativa en cada caso, así le acordaba a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación la defensa cuando la norma o el acto atacado hubiera emanado de la esfera del Poder Ejecutivo, al servicio jurídico de los entes autárquicos cuando la norma o el acto fuera emanado de estos, a los servicios jurídicos de ambas cámaras legislativas en forma conjunta o separada cuando allí hubiese surgido el acto presuntamente inconstitucional, del Ministerio Público de la Defensa cuando el acto o la norma hubiese emanado del Poder Judicial, y del bloque de la minoría entendíamos que esta enumeración taxativa podía constituir un riesgo en el sentido de que algún supuesto no estuviera previsto y que la ley de Fiscalía de Estado no resolviese la cuestión diciendo quién iba a ejercer la defensa de la validez de la norma impugnada. En ese sentido, habíamos propuesto una redacción que básicamente se trasluce en el inciso F del artículo 1 del dictamen, que lo que disponía era que cada organismo emisor del acto que presuntamente viole o contradiga una disposición de la Constitución Nacional o Provincial sea quien designe a los representantes que ejercerán su defensa. Esto fue entendido por el bloque mayoritario y así se incorporó el inciso F, contemplando esta situación y aclarando que en los casos no previstos en los incisos anteriores, cada uno de los entes podrán designar sus representantes para que ejerzan la defensa. Voy a seguir, señor presidente, y a solo efecto de hacer uso de la palabra en una oportunidad y no tener que hacerlo en el tratamiento en general, haciendo algunas enumeraciones de la importancia del dictamen y la redacción definitiva del mismo. Decía el proyecto 16.996 en el artículo 3º
que modificaba el artículo 4 de la Ley 7296 y incluía la obligación de que todas las actuaciones procesales en los juicios tramitados por representantes de organismos autárquicos, descentralizados, recaudadores o de sociedades con participación mayoritaria de la provincia cuenten con un patrocinio obligatorio de la Fiscalía de Estado. Esto había traído desde un primer momento en las reuniones de comisión cuestionamiento desde la bancada de la Unión Cívica Radical, porque entendíamos que podía suceder que en caso de que no se cumpliera con ese requisito, por la circunstancia de que fuera, podría ponerse al Estado o al patrimonio del Estado en un estado de indefensión que seguramente no buscábamos, pero fundamentalmente porque se preveía que en caso de no contar con ese patrocinio obligatorio se iba a considerar nulo lo actuado, y esto podía ocasionar que en una contestación de demanda, por ejemplo, que el fiscal de Estado no haya logrado patrocinar a tiempo al abogado del ente autárquico, podía tenerse por no contestada la demanda y causar así un perjuicio. Razonablemente, el bloque mayoritario aceptó la eliminación de este inciso que proponíamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical a los efectos, y también desde otros bloques, a los efectos de modificar esa situación que podía darse y que, entiendo, no era buscada, que además podía provocar un desaliento en el ejercicio de la defensa de los apoderados de los entes autárquicos, porque evidentemente iban a sufrir en su perjuicio y en favor de la Fiscalía de Estado una disminución sustancial de su honorario por el trabajo que realiza. También el artículo 5, vinculado al anterior, proponíamos su eliminación y que quede la redacción de la ley actual, de la 7296, y en el artículo 6 del dictamen, señor presidente, se hablaba de que si aquel patrocinio no sucedía por un hecho imputable a los representantes de los entes autárquicos, se iban a incurrir en responsabilidades disciplinarias, administrativas o patrimoniales que correspondan. Evidentemente, al eliminarse el inciso H, también ha perdido sentido ese párrafo o parte de ese párrafo del artículo 6 del dictamen. Señor presidente, asimismo pudimos también acotar cuáles son los supuestos en que el fiscal de Estado tendrá que emitir opinión o dictamen cuando el Ejecutivo se lo solicite, porque sucedía en la práctica que cualquier funcionario del Poder Ejecutivo podía solicitar al fiscal de Estado la emisión de una opinión o de un dictamen, y esto complicaba, por el volumen de dictámenes solicitados y opiniones solicitadas, complicaba la labor, y pudimos acotarlo a que ese requerimiento lo haga el señor gobernador de la provincia o su ministro, de manera tal de que en casos realmente importantes se pueda solicitarle el dictamen de la Fiscalía de Estado y no en cualquier cuestión. Por los motivos expuestos, señor presidente, y habiéndose contemplado
las sugerencias que proponíamos del bloque de la Unión Cívica Radical. Este bloque va a acompañar el dictamen, ha firmado el dictamen y va a acompañar en el recinto la aprobación de este instituto. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, si no se hace más uso de la... ¿Diputado Quer? ¿Cómo? Quiero decir algo, por favor. Hay un tema que cada vez que nosotros trabajamos estas leyes que reglamentan la Constitución, aparenta como que el bloque mayoritario tiene una propuesta y todas las mejoras aparecen a iniciativa del radicalismo, del bloque minoritario. Yo quiero hacer una aclaración, que los trabajos en comisión, cuando los hacemos en un gran proceso de entendimiento y todos tenemos que ver con la mejora. Es más, las cuestiones que se estuvieron enumerando recién con respecto a los entes autárquicos autónomos, yo mismo, siendo, creo todavía, y por tiempo siguiente del bloque mayoritario, he argumentado a favor de ciertas modificaciones que no tienen que ver exclusivamente con el bloque minoritario. O sea, yo hablé de cómo el Consejo de Educación, cuando estaba en el Consejo de Educación, yo que era presidente, trabajé con la Fiscalía de Estado y argumenté para la mejora de este proyecto en este sentido. O sea que la mejora, yo creo que de este proyecto y la unanimidad que se alcanza para sacarlo tiene que ver con una construcción colectiva de todos los que trabajamos ahí y una acción orientada profundamente al entendimiento. Y no es una cuestión de que alguien presenta algo y cede en cuestión de los otros. Todos aprendemos algo cuando trabajamos en comisión. Por lo tanto, cuando se vota es un resultado que no hay una mejora de aquí o de mejora allá, sino que es un proceso orientado al entendimiento con leyes que buscan la totalidad del consenso. Quiero aclarar, porque en este sentido yo también entiendo que cooperado y otros más de los que trabajamos en esta mejora. Quería hacer esta salvedad porque hay varios proyectos de ley que terminamos conversando de esta manera, de cómo se mejoraron y en realidad se mejoran por el aporte y la voluntad de todos para hacerlos lo más certeros posibles en la reglamentación. Gracias. Gracias, diputado. Diputado López, ¿de nuevo? Simplemente para dejar de manifiesto, yo no afirmé que todas las mejoras provenían del bloque de la Unión Cívica Radical, ni mucho menos, sí hice mención de cuáles eran las mejoras que habíamos sugerido desde nuestro bloque, pero también hice un reconocimiento a la labor en comisión de todos los bloques, especialmente el de la mayoría, que por su número facilitó estas mejoras, y de los presidentes de las comisiones respectivas. Así que en nada dejo de coincidir con las afirmaciones que ha hecho el diputado Kers. Bueno, si no se hace más uso de la palabra, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley, lo que estén por la afirmativa, si hace expresarlo, aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular, en consideración del artículo primero, aprobado. En consideración artículo segundo, aprobado. En consideración artículo tercero, aprobado. En consideración artículo cuarto, aprobado. En consideración artículo quinto, aprobado. En consideración artículo sexto, aprobado. En consideración artículo séptimo, aprobado. En consideración artículo octavo, aprobado. El artículo noveno de forma queda aprobado por unanimidad en general y en particular pasa en revisión el Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley expediente número 17.490, por el cual se acepta la donación de un terreno ubicado en Concepción del Uruguay con destino a la construcción de la Comisaría Cuarta. Diputado Flores. Señor presidente, la verdad que este es un expediente que trata de acceder a esta donación para la construcción de una comisaría que ya viene proyectada hace bastante tiempo, que es una necesidad y que sin lugar a duda va a contribuir al problema que tiene que ver con la seguridad, no solo
de la ciudad cabecera, sino también del interior del departamento, porque cada vez que hay algún tipo de inconveniente se trabaja en forma mancomunada con las distintas comisarías del interior del departamento. Así que, por lo tanto, pido la aprobación del acompañamiento para la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi. Gracias, señor presidente. Brevemente, adelantando el acompañamiento de nuestro bloque a la aprobación de este proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a aceptar la donación de una serie de inmuebles con destino específico a dos cuestiones: la comisaría cuarta de la Policía dependiente de la Jefatura Departamental de Uruguay y un establecimiento educativo. Quiero poner especial énfasis en esta cuestión del equipamiento social comunitario en lo que tiene que ver con seguridad y con educación en una zona que es una zona en la que la ciudad ha tendido a crecer naturalmente, hasta por razones de índole geográfica, obviamente con un crecimiento bastante anárquico y desordenado, que ha incluso potenciado por el propio Estado a través de los planes oficiales de vivienda, muchas veces en sitios mal localizados, muchas veces carentes parcialmente de infraestructura y en muchos casos carentes absolutamente de equipamiento comunitario cercano. Esto determina necesidades de traslado muy grandes para muchas personas, sobre todo en lo que tiene que ver con educación, y el tema de la cuarta comisaría para Concepción del Uruguay es un reclamo de hace mucho tiempo de muchos sectores, porque Concepción del Uruguay es una de las ciudades que comparativamente, si la analizamos al lado de otras ciudades de similar rango demográfico, tiene muchas menos comisarías, tiene solamente 3 comisarías, una ciudad que por su población y por sus antecedentes debería tener muchas más, pero bueno, esperemos que este sea un primer paso, tener el inmueble, y esperemos que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre todos los medios de asignación de recursos para que a la mayor brevedad posible la Comisaría Cuarta de Concepción del Uruguay pueda ser una realidad para mayor seguridad de los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, sin hacer expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular en consideración del artículo primero. Aprobado. En consideración del artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 17.630, 17.636, 17.638, 17.640, 17.641, 17.523, 17.642 y los que ingresaron fuera de lista y que ya fueron nombrados, que no tienen aún número de expediente. Diputado Vesco, tiene la palabra. Presidente, para solicitar que se voten en bloque tal lo acordado en labor parlamentaria. Diputado Jordán, pedía la palabra. Hola. Sí, simplemente para hacer una acotación al pedido de informes que he formulado, es uno de los expedientes finales. Sí, he pedido informes del mismo modo que lo he hecho en el año 2004, cuando era intendente de la localidad de San José, con relación al tema de las fotomultas. La verdad que la preocupación que tengo es personal, pero también me preocupa que no haya un criterio amplio en cuanto a la aplicación de este sistema de fotomultas en la provincia de Entre Ríos. Por eso es que me he tomado el atrevimiento de solicitar la empresa que está a cargo de este tipo de radares móviles, el sistema, cómo se hacen, el sistema es cómo se organizan. Si se da un criterio de la casualidad y no la causalidad, es decir, en determinados lugares sí, en otros no, los puestos fijos de detección, el adelantamiento indebido y distintas otras variables que a mí me hacen dudar muchas veces de la objetividad con la que se realiza este tipo de controles. No es suficiente que el cartel indicador de los máximos de velocidad diga 60 y que a 63 le impongan una multa de 250, 300 o 500 pesos. Creo que se está
tergiversando el sentido de la aplicación de la ley 8.659 que le habíamos trabajado en el año 1995 con quien hoy es diputado junto con nosotros, el diputado Bertet. Y la verdad que a mí me preocupa que la aplicación de esta ley no es llevada adelante del mismo modo como lo planteamos nosotros. Es decir, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, creada durante ese periodo, establecía la seguridad vial como materia obligatoria, la educación vial en las escuelas, cosa que no se cumple, el registro de antecedentes de tránsito y los controles de velocidad, de adelantamiento indebido y de alcoholemia, eran resortes que quedaban en manos de los distintos organismos de control, como este caso la policía. Pero la verdad es que las quejas reiteradas, no solo de turistas, hace poco hubo un hecho muy importante también, que tuvo trascendencia pública, provincial y nacional, porque la persona era una persona pública, pero hay muchos, Juan Pueblo, que nos traen este tipo de multas y la verdad que yo estoy dudando de la objetividad con la que se realizan. Creo que debemos dejar de transitar los pasillos de la nación tratando de armar estructuras que para muy poco sirven, viaticando como lo hacen muchos funcionarios y dedicarnos a trabajar seriamente en el control y la seguridad vial en la provincia de Entre Ríos. La educación vial es una deuda histórica en esta provincia, mientras tanto quienes no aprendemos a ser peatones, ciclistas, motociclistas y después conductores, seguimos transitando libremente en la provincia de Entre Ríos y los muertos se siguen multiplicando. Quiere decir que el sentido de la ley que fue llevada a cabo para bajar la mortalidad en nuestras rutas no se está logrando, pero sí un ánimo recaudatorio que a mí me preocupa y por eso es el sentido de este pedido de informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, vamos a poner en consideración los proyectos de resolución. Quiero aclararle que los pedidos de informe ya están comunicados porque se cumple con el artículo 117 de la Constitución Provincial. El pedido de informe del diputado Jordán tiene 11 firmas, así que cumple totalmente los requisitos. Así que ponemos en consideración, tal como lo acordado en la labor parlamentaria, en bloque los proyectos de resolución enunciados. Los que estén por la afirmativa, si desean expresarlo, resulta aprobado. Corresponde considerar los órdenes del día. Orden del día número 13, expediente número 17.237, es un dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en el proyecto de ley por el cual se crea el Programa Provincial de Cuidados Paliativos en el ámbito de la Secretaría de Salud. Diputado Orán, tiene la palabra. Y que enfáticamente quiero decir que no es eutanasia. En lo personal, realmente tengo un tremendo compromiso espiritual y profesional, y en estos meses del 2009, mientras estuvimos trabajando este proyecto en la Comisión de Salud, realmente no creí que fuera tan fuerte, pero me trajo a la retina etapas de mi vida que realmente me habían marcado muchísimo. Como médico, yo elegí como especialidad la pediatría y la neonatología y tuve la suerte de poder hacer estas especialidades en los dos hospitales más importantes del país en cuanto a complejidad, que son la Maternidad Sardá y el Hospital de Niños. Y en esos 5 años realmente me tocó vivir situaciones tremendas en muchos aspectos y que involucran absolutamente este proyecto que estamos tratando hoy, y que no me cabe ninguna duda que van a poner a la provincia de Entre Ríos, por lo menos en lo legislativo, en una situación de vanguardia a nivel mundial. Digo esto porque en esa etapa me tocó trabajar en las terapias intensivas, donde los chiquitos estaban en situaciones de enfermedades terminales, en la cual la ciencia ya no tenía probabilidades ninguna de sacarlos de esa circunstancia, y permanecían en una terapia en donde nosotros, los médicos residentes que estábamos a cargo, realmente éramos prácticamente unos desconocidos para estos chicos,
y esta situación de impotencia llegó a situaciones límites en la cual, ante el dolor, el miedo, el susto y la soledad de estos chicos, violábamos las normas de las terapias de nuestros hospitales, de nuestros servicios, y hacíamos entrar a sus familiares fuera de hora, disfrazándolos con nuestras chaquetas, nuestro barbijo, para que realmente estos chiquitos pudieran tener acceso al contacto de piel de sus seres queridos y no sufrir de una manera tan fría e impersonal esta circunstancia. También veíamos la circunstancia en la cual nosotros, como desconocidos, como digo, como simples médicos de la terapia, salíamos cada hora y le relatábamos al ser querido, al familiar, de una manera que nos parecía a nosotros humana, le contábamos cómo iba muriendo el paciente, lentamente lo íbamos preparando para esta circunstancia y nos dábamos cuenta que no era suficiente y no era justo. Así que puedo contar muchísimo más de esta situación, pero sí lo quería aclarar porque quiero que entiendan que esta situación personal me preocupó muchísimo porque en mi responsabilidad legislativa y como Comisión de Salud traté de cuidarme mucho, de no perder la objetividad a la hora de tratar este proyecto, que realmente, como digo, siendo de avanzada a nivel mundial, todavía es muy debatido, todavía hay muchas opiniones y yo pretendía ser muy respetuoso a la hora, como digo, de cumplir con mi responsabilidad. También debo decir que este proyecto, no importa quiénes son los autores burocráticos de la ley, porque realmente en el periodo en que la trabajamos en la Comisión de Salud, yo siento como que es un proyecto de toda la Comisión de Salud. Por un lado, porque hay otros diputados que tuvieron iniciativas parecidas y tuvieron la altura y la dignidad de allanarse a un proyecto. Segundo, por la manera en que participaron todos los integrantes de la Comisión de Salud y quienes nos acompañan y nos asesoran. En esto quiero destacar desde ya la inestimable y permanente acompañamiento del doctor Berta en su trabajo de asesoramiento, que no es fácil para él porque está trabajando realmente con quienes lo demandamos y en tareas en las cuales por ahí a él le cuesta mucho hacernos entender algunas situaciones legislativas y de ley. También decir que esto tiene una circunstancia especial en la provincia de Entre Ríos y en Paraná porque tenemos, primero, una profesional formada en Oxford. Estamos hablando de un nivel académico y científico también muy poco visto a nivel mundial, y esa profesional está en nuestra ciudad y en nuestro Hospital San Roque. Junto con ella, que es la doctora Peserico, hay una agrupación, una ONG, que es la Fundación Crisálida, a la cual también tenemos el orgullo de decir que desde la Comisión de Salud ayudamos a que rápidamente tuvieran su personería jurídica y ya están trabajando activamente a la par de nuestro trabajo legislativo en este proyecto para cambiar un poco la manera de entender la salud y la medicina, por lo menos en nuestra sociedad entrerriana. Ojalá que esto se termine haciendo a nivel país, porque hoy por hoy solamente creo que hay una o dos provincias que tienen proyectos similares. En ese contexto, y como dije, para ser objetivos, muy respetuosos de todas las opiniones, trabajamos en comisión, consultamos, pedimos opinión, consensuamos y hasta inclusive llegamos a hacer una reunión acá en el recinto en donde la Fundación Crisálida y la doctora Peserico hicieron una presentación realmente impactante en cuanto a las experiencias de vida de cada uno de sus padres que les tocó vivir una situación similar de un chiquito con una enfermedad terminal y cómo vivieron, cómo vivenciaron en cuanto a calidad de vida esas últimas etapas de su vida, ellos como seres queridos y el paciente en su imposibilidad de por ahí de recibir el afecto y la atención que demandaban. Ese día tuvimos que suspender la reunión porque creo que no quedaba nadie en el recinto sin un nudo en la garganta, como mínimo, por no decir llorando. Así que fue realmente muy fuerte ese trabajo y a partir de ahí nos fuimos convenciendo de que estábamos con, no digo dueños de la verdad, pero con un gran consenso de la sociedad, de los distintos extractos, los distintos sectores, los distintos pensamientos, las distintas doctrinas, las distintas filosofías. Y se trata de eso.
se trata de lo que venimos diciendo desde que empezamos a trabajar en esta Comisión de Salud, de estos nuevos paradigmas, de entender cómo está cambiando rápidamente y debemos ayornar la provincia de Entre Ríos a un pensamiento sanitario en la cual tiene que primar la voluntad del paciente y la decisión de cómo quiere vivir y cómo quiere terminar los últimos días de su vida y con quién y de qué manera. Yo me voy a permitir, señor presidente, leer la presentación de los convencionales constituyentes cuando en el 2008 nos dieron nuestra nueva Constitución, porque creo que también amerita que escuchen la conceptualización que realmente nos hace sentirnos absolutamente compenetrados y partícipes y con una gran pertenencia con respecto a esta idea. Voy a leer algunos conceptos de la convencional Cepeda, en donde ella dice: me voy a referir a lo que considero que es muy progresista en cuanto que es una definición importante, no nueva, pero sí evadida en muchos de los textos constitucionales vistos, y que es lo que se refiere a la muerte digna. Y como es un concepto que puede dar lugar a dualidad de interpretaciones, vale la pena expresar acá el sentido o los sentidos que podamos darle los convencionales a esto que puede ser generador de futuras leyes. En cuanto a los conceptos, tenemos que aclarar que hay tres tipos de acciones frente a la situación de los enfermos terminales. Acciones tendientes a retardar la muerte, que es lo que se denomina distanasia, o encarnizamiento terapéutico. Yo quiero decir que disiento con la palabra encarnizamiento, yo creo que hay que hablar de empecinamiento terapéutico, porque si no se presta a que quizás se deshumanice mucho la acción del profesional. Continúo. Es decir, acelerar la muerte o eutanasia, que es directamente una acción para terminar con la vida, y por último están aquellas acciones destinadas a acompañar el proceso natural de la muerte, manteniendo al paciente con la medicación, analgésico necesario, pero evitando prolongar la agonía mediante métodos invasivos, respetando el proceso natural de la muerte y la dignidad del paciente, con el acompañamiento de familiares según sea su voluntad. Este concepto se denomina ortotanasia, y es en el cual nos hemos inspirado para definir esto de la muerte digna. Dejar morir no es lo mismo que hacer morir. Descartamos expresamente las dos primeras acciones. ¿De qué se trata la muerte digna? Se trata lisa y llanamente de que el paciente goce como persona de sus atributos naturales de dignidad y de libertad para poder decidir cómo serán los últimos momentos de su vida y eximir a los profesionales de ser acusados de abandono de persona. La Asociación Médica Argentina nos ayuda a esta definición diciendo que es una muerte digna. La muerte tendría que tener tres condiciones: sin dolor insoportable, ya que no hay dignidad en un sufrimiento evitable; con capacidad para recibir y transmitir afectos, ya que es el momento de la entrega total; con lucidez, si el paciente la pide, ya que es el momento más trascendente de la vida desde el punto de vista reflexivo. Aclarando entonces este concepto, nos cabe citar los antecedentes que hay sobre este tema. Hay dos documentos de bioética: la Declaración de Venecia sobre enfermedad terminal de 1983 y la Recomendación relativa a los derechos de los enfermos y moribundos, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo de 1976. También en nuestro continente hay en estudio conclusiones y recomendaciones referidas al informe final sobre sistemas penales y derechos humanos en América Latina, coordinado por el doctor Zaffaroni. Es una investigación que se hizo entre 1982 y 1986. En cuanto a las distintas religiones, a través de sus documentos y de las expresiones que se han vertido, queda claro que es un tema no nuevo, porque el primer antecedente lo tiene Pío XII en 1957, cuando el jefe de anestesiología de una clínica quirúrgica de Austria lo consulta sobre hasta cuándo llevar la vida de alguien, y Pío XII claramente lo define diciéndole que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, a pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia de abreviar la vida, porque se pretende mitigar el dolor de manera eficaz recurriendo a los analgésicos puestos a disposición por la medicina. También en otro apartado le dice que cuando el resultado de este tratamiento no deviene en curación, el médico está eximido de aplicarlo. 1957, Pío XII. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1980 que declara y especifica que el derecho del paciente a morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana, lo posee hasta la inminencia de una muerte inevitable. También la declaración de la Asociación Médica Mundial, que la Asamblea General de Ginebra lo aprueba en 1948, habla de los 5 deberes fundamentales del médico.
La encíclica de Juan Pablo II, que creo que es uno de los documentos de mayor importancia sobre el valor de carácter inviolable de la vida humana, tiene párrafos sin desperdicio. Voy a citar solo uno donde dice que el ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosa para él o su familia, en estas situaciones cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede, en conciencia, renunciar a tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales de vida al enfermo en casos generales. Finalmente, por si existiera alguna duda, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2278-2279, se pronuncia respecto al encarnizamiento terapéutico e introduce el concepto de cuidados paliativos que están en plena expansión. Y yo creo que en Entre Ríos, y con esto quiero terminar la parte conceptual, va a ser el camino que va a tomar en esta etapa de la vida. Los cuidados paliativos son una alternativa que prioriza la calidad de vida del paciente y el respeto por su dignidad. Como personas se entienden como la asistencia activa y completa de los pacientes cuya enfermedad no responden al tratamiento curativo. Tiene una serie de principios en los cuales hoy se está preparando mucha gente de la profesión encargados del cuidado de la salud. Humildemente me parece que en esto nos van a acompañar los señores convencionales. Bueno, creo que este informe de nuestros convencionales constituyentes, señor presidente, nos eximen de seguir informando de qué se trata nuestro sentimiento al haber trabajado y consensuado tantos meses y con tanta responsabilidad este proyecto, como digo, tan caro a los sentimientos, por lo menos míos, y sé que de toda la sociedad entrerriana, que progresivamente va a ir generando una masa crítica en sus conciencias. Por último, debo decir que hemos elaborado este proyecto basándonos prácticamente en todos los conceptos y protocolos de la OMS. Así que, señor presidente, creo que nuevamente agradeciendo a quienes me han acompañado en este trabajo legislativo, nuestros señores integrantes de esta honorable Cámara de Diputados deberían acompañarnos en aprobar este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Miser tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, para que quede bien claro que tenemos grandes coincidencias, tenemos lo mismo para fundamentar con el diputado Argay, pero quiero dejar aclarado que siendo un tema tan puntual, tan específico, que pasa los límites de la ciencia, llega más a la humanidad, recordando y reconociendo por ahí lo que decía el doctor Favaloro cuando planteaba que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Quiero aclarar que, siendo integrante de la Comisión de Salud, junto con el diputado Artús y la diputada Alderete, hemos transmitido todo este trabajo que bien transmitía el presidente de esa comisión, y hemos dejado en claro y en libertad a todo nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, no por cuestiones políticas, sino por decisiones muy específicas, en cuanto a lo planteaba anteriormente, a la voluntad de acompañar o no este proyecto de ley. Considero personalmente que es un avance fundamental en estas épocas donde la medicina, donde el humanismo de la medicina ha sido superado por el tecnicismo, por la tecnología, muy bien necesaria, reconocida, siempre y cuando sean utilizados por esas manos médicas humanas, donde el paciente deje de ser un número de cama, donde el paciente deje de ser un conjunto de músculos y huesos para ser todo el conjunto que declara la salud, no solamente la enfermedad, sino todo su contexto humano, social, y hacían referencia a la visita que teníamos de los familiares, y realmente también a todos y a los que ejercemos esta profesión nos hacía recordar momentos muy fuertes sentimentalmente hablando. Yo tuve un proyecto y en el cual hoy también en este recinto se hablaba de la generosidad en cuanto a los protagonismos, y en abril había presentado con algunos de mis pares un proyecto sobre muerte digna, y bueno, fue chocante, la palabra muerte superó a digna, entonces quedó en un estudio, pero vino este proyecto que sí yo voy a reconocer, del diputado Orgain, de la diputada
D'Angelo, que fue superador. Yo lo entendí que fue superador, que se entendió, que tuvo una mayor eficiencia en la investigación y me contuvo en todas esas experiencias, como decía el diputado Argain, que como médico de una ciudad, de un pueblo, puede entender y marcar las diferencias. Yo hasta que no vine a una localidad pequeña no conocía al paciente en su total contexto humano. Y los voy a aburrir. De la numerología tuve la suerte, entre comillas, de conocer una pacienta que tuvo ese mal de no haber aprendido la prevención. Y cuando llegó a mi consultorio ya estaba invadida por esos tabúes que los médicos no sabemos superar y ya vino acompañada de ese cáncer invasivo de mama. Y ella no había ido nunca porque tenía vergüenza. Era en un pueblo donde los hijos jugaban con mis hijos y donde compartíamos toda la actividad social, diferenciado, y ahí es donde se unen los pueblos, la actividad partidaria, donde estábamos todos unidos para ver qué podíamos hacer, y era muy poco lo que podíamos hacer. Y cuando escribí ese proyecto y acompañé, y hoy se lo dije a mis pares en la reunión de bloque, lo tuve que recordar para que lo entendieran. Fui su médico de cabecera, me encontré con muchas dificultades y con una incapacidad de hacer algo. Me cuestioné, en alguna manera, que cuál era mi fundamento como médico ahí presente. Y discutí con un profesional, un reconocido profesional de la oncología de acá de Paraná, en la cual él traía a esa paciente a las 7 de la mañana de la localidad de Asencan, se le hacía el tratamiento quimioterápico y radioterápico y volvía a las 7 de la tarde convulsionando. Desde las 7 de la tarde nosotros atendíamos a esa paciente hasta altas horas de la madrugada, sacándolo de la convulsión para que a las 7 de la mañana volviera otra vez a la ciudad de Paraná a hacerse nuevamente su tratamiento. En la consulta decíamos que los hijos no la veían, que sus familiares, su esposo, no la podían ver consciente a esta mujer. Y fue una decisión donde la discutimos con los familiares, algunos a favor, otros en contra. Me olvidé de la cuestión tal vez de la mala praxis, tal vez de alguna irresponsabilidad. Y cuando me dejaron la decisión dije, vamos a dejarla, vamos a hacerle el tratamiento, vamos a hacerle... Ahora me doy cuenta que hice un tratamiento paliativo. No sabía en ese momento qué estaba haciendo, solamente quería hacer algo humano y que pudiera estar contenida porque sabía que todo ese tratamiento invasivo no iba a llegar a nada. Ahí había, en ese momento, buscando mi perdón, si así podías llamarlo, había leído que en el año 95, en Mar del Plata, un paciente diabético se había negado a que le amputaran la única pierna que le quedaba. 2 meses después de haber sido amputado de su pierna izquierda, se negaba a que le amputaran el miembro restante. Y fue la justicia, constituye un precedente en nuestro país. El juez Pedro Hoff convalidó la decisión del paciente de oponerse al dictamen médico y eso fue el primer tema de voluntad vital anticipada. Y como le decía, en esa decisión de buscar la tranquilidad de conciencia, ahora me doy cuenta que actué bajo los fundamentos de lo que decimos hoy de los cuidados paliativos. Tuve los reproches, seguramente los no reconocimientos de que estaba abandonando un paciente. Tengo la tranquilidad hoy, la tuve siempre, de que no lo abandoné, que le pude dar esa mejor calidad en los meses que subsiguieron, que nunca dejó de hidratarse, que nunca dejó de tener su tratamiento analgésico, la contención familiar, espiritual, psicológica de un equipo de profesionales que abordó el tema con mucha responsabilidad. Y tenía para recordarle, y ya lo hizo el diputado Argain en cuanto a lo de los convencionales constituyentes, y totalmente de acuerdo, pero también en las 14 encíclicas de Juan Pablo II, me voy a permitir leer expresamente que dice una perla de la encíclica significativa. Decía Juan Pablo II, si ya no hay nada por lo que valga la pena morir, entonces también la vida resulta vacía. Solo si existe el bien absoluto por el que vale la pena morir y el mal eterno que nunca se transforma en bien,
el hombre es confirmado en su dignidad y nosotros nos vemos protegidos de la dictadura de las ideologías, por más nobles que sean, que puedan justificar experimentos sobre el hombre. En esto se basa el no experimentar, en esto se basa en el seguir trabajando y ojalá que este proyecto también tenga otras perfecciones en los hombres que van a venir, no solamente de la política, sino también de la ciencia, y que sea ejemplificador y contagioso en las otras provincias, como ha sido en Río Negro, como en Neuquén, como ahora en Entre Ríos, y que tenga esa validez, que también tenga la validez de algo también muy utópico, pero muy idealista, que ante todo está en las manos del médico, la mano de los profesionales de la salud, que tienen que garantizar esto. Nadie va a buscar la muerte de su paciente, y digo algo muy idealista y muy inocente, pero yo sigo confiando en ese idealismo de quienes han tomado en sus brazos la profesión tan digna como es la de salvar vidas, la de contener en la enfermedad y de proveer a todos estos pacientes su dignidad que hace al contexto de un ser humano. Así que creo que entre todos los detalles legales que puedan existir, en algunos errores que nos puedan encontrar desde los distintos puntos de vista, legales, técnicos, religiosos, científicos, creo que también está esa garantía de la profesión médica que seguramente va a acompañar en el fin y que esto lejos queda de la eutanasia, que lejos está del deseo de cualquier profesional de la salud. Simplemente, para terminar, se lo había adelantado a los asesores legales y al mismo diputado Argain, que en el texto, donde habla en el artículo 3º, que muy bien dice que los objetivos de esta ley, de este programa, serían en concordancia con los de la Organización Mundial de la Salud, y en el punto A de ese artículo dice alivio del dolor y otros síntomas. Simplemente sugiero, y esto no es que va a cambiar el espíritu de esta reglamentación, tal vez que sacar esa parte y otros síntomas, que quede solamente el alivio del dolor, porque y otros síntomas puede ser muy amplio en lo que refiere a la parte técnica y médica de este programa. Así que simplemente una sugerencia, si por ahí puede ser aceptada y se entiende esta manifestación, dejar simplemente alivio del dolor, pero que no cambiaría el acompañamiento, en este caso, y de otros integrantes del bloque. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Rey. Sí, no, señor presidente, para decir que estamos de acuerdo en aceptar la sugerencia del diputado Miser, más allá de que, como le decía, nos habíamos remitido específicamente a los dictados de la OMS, y que eventualmente esto podía ser más especificado en la reglamentación, pero bueno, en lo personal estoy de acuerdo en que se haga esta modificación. Yo voy a proponer también, si me permite, señor presidente, un pequeño cambio en el texto, en el artículo 5, que quedaría así. Asimismo, se extienden la contención y asesoramiento a los familiares de los pacientes, sea cual fuera su edad. Simplemente para mejorar la redacción nada más de ese párrafo. ¿Por qué lo repite, por favor? Sí. Artículo 5. Asimismo se extienden la contención y asesoramiento a los familiares de los pacientes, sea cual fuere su edad. Cambiaría de los familiares. Ahí se lo alcanza. A los familiares quedaría. Bueno. Diputado Artusi. Diputada. Gracias, señor presidente. Para dejar constancia de mi voto positivo a este dictamen, valorando enormemente el proyecto original de los diputados Argain y D'Angelo y otros proyectos sobre la materia, como el del diputado Miser, quiero decir que comparto el espíritu general de la norma propuesta, entiendo que va a significar un avance, y también quiero dejar constancia, no con un espíritu excesivamente crítico, sino para manifestar que las cosas siempre son perfectibles y que en todo caso la sociedad progresa o avanza a través de pasos que luego deben ser complementados con otros pasos. En este sentido quiero dejar de manifiesto la
las limitantes que va a tener esta norma de sancionarse efectivamente como ley y de adquirir vigencia en la provincia de Entre Ríos. En primer lugar, como manifiesta el artículo 5, los alcances del programa se extienden a los pacientes que se encuentren internados en hospitales públicos. Y a uno le surgen las dudas o los interrogantes acerca de aquellos que estén internados en entidades privadas. Y por otro lado, la falta de enumeración de los derechos de los pacientes terminales. Yo estaba recién leyendo la ley de cuidados paliativos de la provincia de Río Negro, la ley 3.759 del año 2003, que de alguna manera marcó rumbos en esta materia, y allí se establecen derechos que quizá algún día en otra norma tendremos que incorporar en nuestra provincia, porque dicen allí que los pacientes terminales o el paciente terminal tiene derechos que son el derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta diputado el momento. Artusi, Sí. le pido una interrupción al diputado Argain, ¿se la concede? Sí, ¿cómo? Nosotros ese tema con asesoría legislativa lo trabajamos mucho y nos encontramos con que no podemos avanzar sobre las potestades del Congreso Nacional. Si empezamos a hablar de los derechos del paciente, estamos extralimitando nuestras potestades como legislatura provincial. Sería inconstitucional. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Es una materia, entiendo, discutible en la medida en que se está creando un programa que puede establecer derechos respecto de personas que se encuentran en una situación específica, pero más allá de la cuestión estrictamente jurídica, a lo que voy es que, en definitiva, a través del reconocimiento del derecho explícito, formal, escrito en la norma, a lo que debemos propender, y esto quizá luego habrá que evaluar la forma de hacerlo, es a la vigencia concreta de estos derechos. Es decir, nadie puede negar que más allá de que esté o no en la ley, de que todos tenemos, aquellos que están en esta situación de paciente terminal, el derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de la muerte. ¿Quién puede discutir que todos tienen el derecho a mantener una esperanza, cualquiera fuese? ¿Quién puede discutir que esos pacientes tienen el derecho a no sufrir dolor o a no recibir engaños o, en definitiva, a morir y en paz, en dignidad? A través del reconocimiento explícito o a través de acciones concretas, sobre esto habrá que avanzar. Lo que digo es que debemos aspirar a que estos derechos sean una realidad concreta en nuestra provincia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Ángelo. Sí, no, simplemente para primero decir que cuando el diputado Argain me invitó a acompañar este proyecto, no lo dudé un segundo por los objetivos que tenía, pero creo que todos nos dimos cuenta de la necesidad, de la urgencia, cuando tuvimos aquella reunión con quienes habían sido afectados por una cuestión tan dura como esta, y no solo desde el punto de vista del paciente, de la familia, sino también del médico, ¿no? Y de la institución sanitaria, que fue lo que hizo que se trabajara con tanta responsabilidad, sobre todo porque hay un equilibrio en este proyecto que tiene que ver con la cuestión científica, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la referencia que tenemos, pero también escuchando y participando a los sectores confesionales que podían tener alguna visión diferente o cuestionar alguna parte de la ley. Seguramente faltan cosas, seguramente nos hubiese gustado avanzar más en otras, pero me parece que es un paso trascendente, fundamental, para empezar a trabajar en este tema. Y recién el diputado Artusi me preguntaba, ¿y qué pasa con la cuestión de la actividad privada? ¿Qué pasa en los sanatorios, en las clínicas? Y me parece que si bien no podemos legislar sobre esos nosocomios privados, sí me parece que va a quedar sentado y se va a trabajar activamente en la cuestión conceptual, en este nuevo método, en esta nueva herramienta de la ciencia, que son los cuidados paliativos, que es la muerte digna, y con este concepto alentar a que sea incorporado en el accionar de la medicina
pero también una exigencia de pacientes y de familiares. Muchas gracias. Sí, diputada Noveira. Gracias. Como dice en el artículo 7, y vamos a trabajar como lo dijimos en la comisión, esto se tiene que reglamentar. Y como estamos trabajando en salud y en la ley de salud, se van a normatizar, protocolizar y se van a armar los manuales por los cuales la tranquilidad de aquellos diputados que temen quizás a la posibilidad de un abandono o mala utilización de drogas y demás. Entonces esto es protocolizado, es normatizado y van a existir manuales para quienes pueden ser incluidos dentro de estos cuidados paliativos. Esto quiero dejar en claro para que no sea tomado como una eutanasia, sino simplemente con brindar una buena calidad de vida a aquellos pacientes que lamentablemente no tienen posibilidades de otra solución y darle a los familiares como lo decía el diputado Miser, de compartir los últimos momentos que a veces nos los prohíben por estar en terapia intensiva y despedirnos después de muerto. Así que para tranquilidad esto se normatiza, ahí se protocoliza y hay un manual a nivel nacional e internacional y por supuesto por la OMS. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, se va a poner en consideración en general. Diputado Cardoso. Señor presidente, para adelantar mi voto negativo, tal cual lo establecimos en nuestro bloque de libertad de acción, valoro la preocupación y el análisis, el estudio fundamentalmente de los profesionales de la salud que conocen un poco más este tema. A mí no lograron mis pares convencerme, a pesar de que tienen argumentaciones y fundamentaciones importantes, quizás no me da todavía la capacidad de entendimiento para esto, pero de todos modos, para entenderlo, de todos modos dudo de la efectividad de esta ley para ponerla en práctica en el caso de que fuera sancionado. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que esté por la afirmativa, si es expresado, resulta afirmativo. Se va a votar en particular artículo primero, en consideración, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es con el cambio en el inciso A, quedaría solamente alivio del dolor. En consideración, aprobado. El artículo cuarto, en consideración, aprobado. El artículo quinto, con la modificación propuesta por el diputado Bargain. En consideración, aprobado. El artículo sexto, en consideración, aprobado. El artículo séptimo, en consideración, aprobado. El artículo octavo de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.